Imagina por un momento que lo pierdes todo en una sola noche. Tu esposo, tu hogar, tu futuro. Imagina que te encuentras sola en medio de la nada con 3 hijos pequeños que lloran de hambre y frío, sin un techo donde refugiarte, sin nadie que extienda una mano para ayudarte. Ahora imagina que tu única opción es un vagón de tren abandonado en lo alto de las montañas, oxidado, oscuro, olvidado por el mundo. Parece el final de todo, pero a veces los finales son solo el comienzo de algo que nunca imaginaste posible, porque lo que esta mujer encontró dentro de ese tren no fue solo un refugio, fue el inicio de una transformación tan profunda que cambiaría su destino y el de sus hijos para siempre. Pero antes de revelarte qué fue exactamente lo que descubrió allí arriba en esas montañas solitarias, quiero que sepas que esta historia te va a sacudir el alma de una manera que no esperas. Así que acompáñame hasta el final, porque cada palabra cuenta, cada detalle importa, y la verdad de lo que ocurrió en ese vagón abandonado es algo que necesitas escuchar. Y por favor, déjame saber en los comentarios desde qué país me estás viendo, porque estas historias están llegando a corazones en todo el mundo, y me emociona saber que tú eres parte de esta comunidad que cree en los milagros y en la fuerza del ser humano. Corría el año 1923. Argentina atravesaba tiempos difíciles y en las provincias del noroeste, donde las montañas se elevan hasta tocar las nubes y los caminos son traicioneros y polvorientos, la vida era especialmente dura para quienes no tenían dinero ni apellidos de peso. En esa región de valles profundos y pueblos olvidados, donde la civilización parecía haberse detenido décadas atrás, vivía Luz Helena Vargas, una mujer de 32 años cuyo rostro reflejaba una belleza cansada como una flor marchitándose antes de tiempo. Tenía el cabello castaño oscuro que siempre llevaba recogido en una trenza larga que le caía por la espalda. Los ojos color miel que alguna vez brillaron con esperanza, pero que ahora lucían apagados por el sufrimiento, y las manos ásperas de quien ha trabajado sin descanso desde niña. Su estatura era más bien baja, su figura delgada hasta los huesos porque hacía meses que comía menos para que sus hijos pudieran tener un poco más en sus platos casi vacíos. Vestía un conjunto de falda y blusa de algodón remendado 1000 veces, siempre limpio a pesar de todo, porque Luz Helena había aprendido de su madre que la pobreza no debía robarte la dignidad jamás. Hacía exactamente 7 meses que su mundo se había derrumbado como una montaña en avalancha. Su esposo, Ricardo Vargas, había muerto en las profundidades de la mina de plata donde trabajaba desde hacía casi una década. La mina era propiedad de una compañía extranjera que había llegado a la región prometiendo trabajo y prosperidad, pero lo único que trajeron fue explotación y muerte. Los mineros descendían cada madrugada a las entrañas de la tierra, donde el aire era escaso y el peligro acechaba en cada túnel oscuro, en cada viga carcomida, en cada explosión mal calculada. Ricardo sabía que cada día podía ser el último, pero tenía 3 hijos que alimentar y una esposa que dependía de él. No había alternativa. Aceptabas el riesgo o tu familia moría de hambre. Era así de simple y así de cruel. Aquella mañana maldita de marzo, un derrumbe sepultó a 17 hombres en el nivel más profundo de la mina. Durante 2 días completos, Luz Helena esperó junto a otras mujeres en la entrada del túnel, rezando, llorando, aferrándose a la esperanza de que su Ricardo saliera caminando de allí abajo. Pero cuando finalmente lograron sacar los cuerpos, lo que trajeron fue un cadáver irreconocible, envuelto en una manta sucia de tierra y sangre. Luz Helena sintió que algo se rompía dentro de su pecho, algo que sabía que nunca volvería a sanar completamente. Tenía 3 hijos, Sebastián de 11 años, Lucía de 7 y el pequeño Mateo, que apenas había cumplido 4 años. La compañía minera no pagó absolutamente nada a las familias. Dijeron que el derrumbe fue un acto de Dios, una fatalidad inevitable, y que los contratos firmados por los trabajadores los eximían de cualquier responsabilidad. Luz Helena, que apenas sabía escribir su nombre, no tuvo fuerzas ni recursos para pelear contra una empresa poderosa con abogados y conexiones políticas. La pequeña casa de adobe donde vivían pertenecía a la compañía minera y estaba destinada únicamente para trabajadores activos. Con Ricardo muerto, perdieron el derecho a quedarse allí.
Les dieron 30 días para desalojar, 30 días que pasaron como 30 segundos. Luz Helena intentó desesperadamente encontrar ayuda. Fue a ver a los hermanos de Ricardo, pero la recibieron con frialdad y palabras cortantes. El mayor, un hombre amargado llamado Esteban, le dijo sin rodeos que él tenía su propia familia que mantener y que no podía cargar con la viuda y los huérfanos de su hermano. La esposa de Esteban, una mujer de corazón duro llamada Dominga, fue aún más cruel al insinuar que Luz Helena debería buscar rápidamente otro hombre que la mantuviera, porque 3 niños eran una carga demasiado pesada para cualquier pretendiente decente. Luz Helena salió de esa casa sintiendo que el mundo entero le daba la espalda. Intentó conseguir trabajo en el pueblo. Tocó todas las puertas que pudo, ofreció sus servicios como lavandera, como cocinera, como lo que fuera necesario. Pero en cada lugar la respuesta era la misma. Nadie quería contratar a una mujer con 3 hijos pequeños. Decían que los niños serían una distracción, que no podría cumplir con las jornadas completas, que era un riesgo. La verdad era más simple y más dolorosa. Nadie quería problemas. Nadie quería involucrarse con una viuda desesperada que representaba todo lo que podía salir mal en la vida. Luz Helena comenzó a vender lo poco que tenía. Primero fueron las joyas modestas que Ricardo le había regalado en mejores tiempos, un par de aretes de plata, una pulsera delgada. Luego vendió los muebles, las ollas de mejor calidad, las mantas más gruesas. Con ese dinero compraba harina de maíz, frijoles, algún hueso con un poco de carne para hacer caldo, pero el dinero se esfumaba rápido y el día del desalojo llegó como una sentencia final. No tenía absolutamente ningún lugar a donde ir. El pueblo no tenía refugios ni instituciones de caridad. Luz Helena consideró brevemente la idea de entregar a sus hijos a un orfanato, pero solo de pensarlo sentía que se le desgarraba el corazón. Prefería morir antes que separarse de ellos. Entonces recordó algo que Ricardo le había contado años atrás. Cuando la compañía del ferrocarril estaba construyendo la línea que conectaba el pueblo minero con la capital provincial, habían tenido un accidente en las montañas. Un vagón completo había descarrilado durante el transporte de materiales y había quedado varado en un desfiladero de difícil acceso. La compañía había decidido que era más costoso recuperarlo que simplemente abandonarlo allí. Durante años, ese vagón se había quedado solo en lo alto de la sierra, olvidado, herrumbrado, invisible para el mundo. Luz Helena nunca había subido hasta allí, pero sabía más o menos dónde estaba. Y en su desesperación absoluta, ese vagón abandonado representaba la única posibilidad de tener un techo, por precario que fuera. Empacó lo poco que les quedaba en 2 bolsas de tela, ropa, una olla, algunos platos de lata, una manta delgada que ya no servía para el frío, pero era mejor que nada. Le explicó a sus hijos que iban a vivir una aventura, que iban a mudarse a un lugar especial en la montaña. Sebastián, el mayor, la miró con ojos que entendían demasiado para su edad. Él sabía que no era ninguna aventura, sabía que estaban huyendo porque no tenían más opciones, pero no dijo nada, solo asintió y tomó la mano de su hermana Lucía para ayudarla a caminar. El pequeño Mateo iba cargado en la espalda de Luz Helena, amarrado con un rebozo, medio dormido, sin comprender nada de lo que estaba pasando. La subida comenzó al amanecer. El camino hacia las montañas era empinado y traicionero, lleno de piedras sueltas que se deslizaban bajo los pies y de espinos que rasgaban la ropa y la piel. Luz Helena subía despacio, probando cada paso antes de apoyar su peso completo, asegurándose de que Mateo estuviera bien sujeto en su espalda. Sebastián ayudaba a Lucía cada vez que la niña tropezaba o se cansaba. Llevaban caminando casi 3 horas, cuando Lucía comenzó a llorar diciendo que no podía más, que le dolían las piernas, que tenía hambre. Luz Helena se detuvo, dejó las bolsas en el suelo y abrazó a su hija. No tenía palabras de consuelo que ofrecer, porque ella misma estaba al borde del colapso, pero tenía brazos que podían abrazar, y eso era lo único que podía dar en ese momento. Descansaron unos minutos bajo la sombra de un árbol solitario, compartiendo el último pedazo de pan duro que Luz Helena había guardado en su bolsa. Era tan poco que apenas alcanzaba para un bocado por persona, pero al menos
era algo que ponían en sus estómagos vacíos. Después continuaron subiendo. El sol ya estaba alto en el cielo cuando finalmente llegaron a un claro en la montaña, y allí, como un gigante de metal vencido por el tiempo, estaba el vagón abandonado. Luz Helena sintió que las rodillas casi le fallaban, no de alivio, sino de pura desesperación al ver el estado en que se encontraba esa estructura que ahora sería su hogar. El vagón estaba completamente cubierto de óxido, con manchas marrones y naranjas que lo hacían parecer una herida abierta en medio del paisaje verde de la sierra. Las ruedas estaban hundidas en la tierra, casi completamente cubiertas por la maleza que había crecido durante años sin control. La puerta lateral estaba torcida, colgando de una sola bisagra que chirriaba con el viento. No había ventanas, solo agujeros irregulares en las paredes de metal por donde entraban corrientes de aire helado. El piso interior estaba lleno de hojas secas, ramas caídas, excrementos de animales y telarañas enormes que colgaban de los rincones como cortinas fantasmales. Pero era lo único que tenían. Luz Helena empujó la puerta con todas sus fuerzas y entró primero, asegurándose de que no hubiera animales peligrosos dentro. El olor a humedad y descomposición era tan fuerte que tuvo que cubrirse la nariz con un pedazo de tela. El suelo de madera estaba podrido en varios lugares, con tablones sueltos que crujían peligrosamente bajo su peso. En una esquina había lo que parecía ser el nido de algún animal, probablemente zorros o comadrejas, que habían usado el vagón como refugio durante las estaciones frías. Luz Helena sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero se las tragó con furia. No podía permitirse el lujo de derrumbarse ahora. Tenía que ser fuerte por sus hijos. Tenía que convertir este infierno oxidado en algo habitable, aunque fuera apenas. Los niños entraron detrás de ella con pasos tímidos y asustados. Lucía se aferró a la falda de su madre con ambas manos, mirando alrededor con ojos muy abiertos. Mateo comenzó a llorar en voz baja, como si intuitivamente supiera que este lugar no era apropiado para vivir. Solo Sebastián mantuvo la compostura, observando todo con expresión seria. Ya demasiado adulto para sus 11 años, esa primera noche fue absolutamente aterradora. Luz Helena no tenía con qué encender un fuego, porque toda la madera alrededor estaba húmeda de las lluvias recientes. Se acurrucaron todos juntos en una esquina del vagón, cubiertos por la única manta que tenían, temblando de frío mientras afuera el viento aullaba entre las montañas como un animal herido. Los sonidos del bosque eran amplificados por las paredes metálicas del vagón, cada crujido, cada aleteo de pájaros nocturnos, cada movimiento de animales entre los arbustos sonaba como una amenaza inminente. Lucía lloraba bajito diciendo que tenía miedo, que quería volver a casa. Mateo no entendía nada, pero lloraba también porque sentía el miedo de sus hermanos. Sebastián permanecía callado, apretando los puños, tratando de ser valiente, aunque por dentro estuviera tan asustado como los demás. Luz Helena los abrazó a los tres contra su pecho y comenzó a cantarles en voz baja una canción de cuna que su propia madre le había cantado cuando era niña. Su voz temblaba, pero no se detuvo. Cantó hasta que los niños finalmente se quedaron dormidos de puro agotamiento, y solo entonces se permitió llorar en silencio, con lágrimas que resbalaban por sus mejillas sin hacer ruido, preguntándose cómo había llegado a este punto de desesperación absoluta. Al amanecer del segundo día, Luz Helena se levantó con el cuerpo adolorido y la determinación renovada. Si iban a vivir en este lugar, tenía que hacerlo habitable. Comenzó por limpiar. Con sus propias manos y usando un palo como escoba, sacó todas las hojas secas, las ramas, la suciedad acumulada. Tardó horas en despejar el interior del vagón. Sebastián la ayudó cargando los montones de basura hacia afuera. Después, Luz Helena bajó caminando casi una hora por un sendero estrecho hasta encontrar un arroyo de agua cristalina que bajaba de las montañas. Llenó la olla que había traído y regresó con cuidado, tratando de no derramar ni una gota de ese líquido precioso. Usó esa agua para lavar el piso de madera lo mejor que pudo, frotando con un trapo viejo, hasta que al menos las manchas más evidentes desaparecieron. Los niños la observaban trabajar sin saber muy bien cómo ayudar. Luz Helena les asignó tareas sencillas.
Sebastián debía recolectar ramas secas para hacer fuego. Lucía debía buscar piedras planas que pudieran servir para hacer un fogón improvisado. Incluso el pequeño Mateo recibió la misión de juntar hojas grandes y limpias que pudieran servir para algo. Durante los siguientes días, Luz Helena se dedicó a mejorar el vagón con recursos que la naturaleza le proporcionaba. Encontró barro cerca del arroyo y lo usó para tapar los agujeros más grandes en las paredes de metal, creando una especie de aislamiento primitivo que al menos bloqueaba el viento más fuerte. Juntó ramas largas y las entrelazó con fibras de plantas para hacer una división interna, separando un pequeño espacio donde los niños pudieran dormir protegidos del resto del vagón. Afuera, construyó un fogón simple usando las piedras que Lucía había recolectado, formando un círculo donde podía hacer fuego de manera más segura y cocinar lo poco que tuvieran. Para conseguir comida, Luz Helena exploraba los alrededores cada mañana. Había árboles silvestres con frutas pequeñas y ácidas que al menos llenaban un poco el estómago. Había plantas comestibles que ella reconocía de su infancia en el campo, como verdolagas y quelites que crecían entre las rocas. Sebastián aprendió rápido a identificar cuáles frutas eran seguras y cuáles podían ser venenosas. El niño también descubrió que en el arroyo había peces pequeños y comenzó a intentar pescarlos con las manos, un trabajo difícil, pero que ocasionalmente resultaba exitoso. Y ahora quiero hacer una pausa en esta historia para conectar contigo de corazón. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti resuena con esta historia, porque entiendes el dolor, la lucha, la capacidad increíble del ser humano de sobrevivir cuando todo parece perdido. Y quiero que sepas que tu compañía significa todo para mí. Este no es solo un canal de historias. Es un lugar donde las almas se encuentran, donde compartimos lo que nos hace humanos, nuestras batallas, nuestras victorias, nuestras cicatrices. Por favor, si esta historia te está tocando el corazón, extiende tu mano virtual y déjame un comentario contándome desde dónde me ves, qué país, qué ciudad. Cuéntame si tú también has pasado por momentos difíciles donde pensaste que no podrías más, pero encontraste fuerzas donde no sabías que las tenías. Me encantaría leer tu historia porque cada una de ustedes tiene una y merece ser escuchada. Y si hay temas que te gustaría que tratara en futuros videos, compártelos conmigo. Este canal crece gracias a ti, gracias a tu corazón abierto. No te pido solo que te suscribas, te pido que seas parte de esta familia que cree en los milagros cotidianos. Y ahora sigamos, porque lo que viene en esta historia te va a quitar el aliento. Las semanas se convirtieron en un mes completo. La rutina diaria era agotadora pero necesaria para sobrevivir. Luz Helena bajaba al pueblo una vez por semana, caminando durante horas por senderos peligrosos para intentar conseguir algún trabajo. Lavaba ropa en el río para algunas mujeres que se compadecían de ella, ganando apenas unas monedas. Ayudaba a cargar leña, a limpiar corrales, a cualquier tarea por más dura o humillante que fuera. Con esas pocas monedas compraba sal, un poco de harina de maíz y, si había suerte, un pedazo de tocino o algún hueso con carne para hacer caldo. Pero nunca era suficiente. Los niños estaban cada vez más delgados, con ojeras pronunciadas y la piel pálida por la falta de nutrición adecuada. Lucía había desarrollado una tos persistente que preocupaba profundamente a Luz Helena. La niña tosía especialmente durante las noches frías, un sonido seco y doloroso que resonaba en el metal del vagón. Mateo ya no lloraba tanto, lo cual era aún más preocupante porque significaba que estaba perdiendo energía, volviéndose apático y silencioso. Solo Sebastián parecía mantener algo de fuerza, probablemente porque como el mayor sentía la responsabilidad de ayudar a su madre y proteger a sus hermanos menores. Una mañana, aproximadamente 6 semanas después de haberse mudado al vagón, Luz Helena estaba afuera preparando el desayuno, que consistía en una papilla aguada hecha con un puñado de harina de maíz disuelta en agua. Había logrado encender un fuego pequeño, y la olla estaba comenzando a hervir cuando escuchó el sonido inconfundible de cascos de caballo acercándose por el camino estrecho que subía hacia el vagón. Su corazón se aceleró inmediatamente. Nadie subía hasta allí jamás. Ese lugar estaba completamente aislado y olvidado por el mundo.
El miedo se apoderó de ella. Podía ser algún bandido, algún hombre con malas intenciones, algún funcionario de la compañía ferroviaria viniendo a expulsarlos incluso de este refugio miserable. Rápidamente, llamó a los niños con un susurro urgente y los metió dentro del vagón, indicándoles que se quedaran callados y escondidos. Después se paró en la entrada del vagón, enderezando la espalda todo lo que pudo, preparándose para enfrentar lo que viniera. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. El hombre que apareció montado en un caballo negro era imponente. Debía medir al menos 1,85 m, con hombros anchos y constitución fuerte que hablaba de una vida de trabajo físico. Aparentaba tener unos 47 o 48 años. Llevaba pantalones de montar de cuero gastado, botas altas de equitación, una camisa de trabajo color crema y un sombrero de ala ancha que proyectaba sombra sobre su rostro curtido por el sol. Tenía barba de varios días, cabello oscuro con algunas canas en las sienes y ojos grises que observaban todo con una mezcla de sorpresa y algo que Luz Helena no pudo identificar inmediatamente. El hombre detuvo su caballo a unos metros del vagón y se quedó mirando la escena que tenía delante. La mujer delgada y tensa, parada en posición defensiva, el humo subiendo del fogón improvisado, la ropa gastada colgando de un alambre atado entre dos árboles, las señales evidentes de que alguien estaba viviendo en ese vagón abandonado que él había olvidado que existía. Se bajó del caballo con movimientos lentos y medidos, como alguien que no quiere asustar a un animal herido. «Buenos días», dijo con voz profunda pero no amenazante. Luz Helena tragó saliva antes de responder. «Buenos días, señor. ¿Puedo ayudarlo en algo?» El hombre se quitó el sombrero y lo sostuvo entre sus manos, un gesto de respeto que tomó a Luz Helena por sorpresa. «Mi nombre es Gonzalo Mendoza. Soy dueño de estas tierras y del valle que se extiende hacia el este. Vi humo subiendo desde la montaña hace unos días y decidí venir a investigar. No esperaba encontrar a nadie viviendo aquí en este vagón olvidado». Luz Helena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Por supuesto que las tierras tenían dueño. Todo tenía dueño en este mundo, excepto la miseria y el sufrimiento. Se preparó mentalmente para la orden de desalojo que seguramente vendría a continuación. «Perdone la intrusión, señor Mendoza», dijo ella manteniendo la voz firme, aunque por dentro estuviera temblando. «No sabía que alguien era propietario de este lugar tan alejado. Estoy aquí con mis 3 hijos, porque no teníamos otro lugar donde refugiarnos. Mi esposo murió en la mina hace 2 meses y perdimos nuestra vivienda. Este vagón abandonado fue lo único que encontramos. Si usted quiere que nos marchemos, lo haremos, pero le ruego que nos dé algunos días para buscar otro sitio». Gonzalo Mendoza permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad, estudiando a la mujer que tenía frente a él. Vio la determinación en esos ojos cansados, vio la dignidad en la postura erguida, a pesar de la ropa remendada y sucia, vio el amor maternal feroz en la forma en que ella se posicionaba entre él y la entrada del vagón, donde sabía que los niños estaban escondidos. Escuchó el sonido de una tos infantil proveniente del interior del vagón, una tos profunda que no sonaba bien en absoluto. «¿Cuántos hijos tiene?», preguntó él con voz más suave. «3», respondió Luz Helena. «Sebastián tiene 11 años, Lucía 7 y Mateo 4. Gonzalo miró nuevamente el vagón oxidado, las condiciones absolutamente precarias, el fogón primitivo, la pobreza extrema que rodeaba toda la escena. Un músculo se tensó en su mandíbula. Asintió una vez. Se puso el sombrero de nuevo, montó su caballo y comenzó a descender por el camino sin decir una palabra más. Luz Helena se quedó parada allí sin entender qué acababa de suceder. Él no había gritado, no había amenazado, no había dado ninguna orden. Simplemente se había ido. Entró al vagón donde los 3 niños estaban acurrucados en la esquina, mirándola con ojos llenos de preguntas y miedo. «¿Quién era ese hombre, mamá?», preguntó Sebastián. «El dueño de estas tierras», respondió Luz Helena, «pero no dijo que teníamos que irnos, así que supongo que podemos quedarnos un poco más». Pero Luz Helena estaba completamente equivocada sobre las intenciones de Gonzalo Mendoza. El hombre no se había ido para olvidar lo que había visto. Se había ido porque necesitaba procesar lo que acababa de presenciar
y porque no confiaba en su propia voz en ese momento. Gonzalo era un hombre que había conocido su propia cuota de sufrimiento. Había estado casado con una mujer llamada Valeria, una mujer de risa fácil y corazón generoso a quien había amado con cada fibra de su ser. Habían tenido 2 hijos, un niño y una niña que llenaban la casa de alegría y ruido. Pero hace 12 años, una epidemia de fiebre tifoidea había arrasado la región. Primero murió su hija, apenas tenía 6 años. 2 semanas después, murió su hijo que tenía 9. Y una semana más tarde, Valeria también sucumbió a la enfermedad. En menos de un mes, Gonzalo había perdido a toda su familia. Lo habían enterrado todos en el cementerio del pueblo, 3 tumbas una al lado de la otra que él visitaba cada domingo sin falta. Después de esas muertes, Gonzalo se había encerrado en sí mismo. Se había dedicado completamente al trabajo en su estancia, levantándose antes del alba y trabajando hasta que la oscuridad lo obligaba a parar. Evitaba el pueblo, evitaba las reuniones sociales, evitaba cualquier situación que le recordara lo que había perdido. Vivía solo en una casa grande, construida por su abuelo, una construcción de adobe y madera con techos altos y habitaciones vacías que hacían eco cuando caminaba por ellas. Tenía empleados que trabajaban en la estancia, pero mantenía distancia emocional con todos. Era un patrón justo que pagaba salarios decentes y no maltrataba a nadie, pero tampoco creaba vínculos. Se había convertido en un hombre solitario que simplemente existía sin realmente vivir. Esa noche Gonzalo no pudo dormir. Se quedó sentado en el porche de su casa, mirando las estrellas, pensando en la mujer del vagón. Había algo en ella que lo había impactado profundamente. No era lástima lo que sentía, era admiración. Esa mujer estaba en la peor situación imaginable, viviendo en un vagón oxidado con 3 hijos hambrientos, pero había enfrentado a un desconocido con la cabeza alta, con dignidad intacta, sin pedir caridad, sin suplicar. Solo había pedido tiempo. Gonzalo pensó en Valeria. Pensó en cómo ella habría reaccionado si hubiera sabido que en sus tierras había una madre con niños viviendo en condiciones tan terribles mientras él cenaba solo en una mesa llena de comida. Valeria habría estado horrorizada. Ella siempre tuvo un corazón bondadoso. Siempre ayudaba a quien lo necesitara. Habría salido corriendo a ayudar inmediatamente. Y Gonzalo, que había pasado 12 años congelado en su dolor, de repente sintió algo moverse dentro de su pecho. Sintió vergüenza por haber vivido en su burbuja de sufrimiento, ignorando el sufrimiento de otros. Sintió una chispa de algo que no había sentido en mucho tiempo, el impulso de hacer algo que importara, algo que marcara una diferencia. Al día siguiente, antes del amanecer, Gonzalo ordenó a 2 de sus empleados que prepararan una carreta. Él personalmente llenó sacos con provisiones, harina de trigo, maíz, frijoles, arroz, papas, cebollas, un trozo grande de carne salada, manteca, sal, azúcar, yerba mate y hasta algunos dulces de membrillo que había comprado meses atrás y nunca había tocado. También empacó mantas de lana gruesa porque las noches en las montañas eran heladas y era evidente que esa familia no tenía con qué protegerse del frío. Añadió ropa que había pertenecido a sus hijos y a Valeria, prendas que había guardado durante años sin poder deshacerse de ellas, pero que ahora finalmente podían servir a alguien. Cuando llegó al vagón con la carreta cargada, Luz Helena estaba intentando coser un remiendo en la camisa de Sebastián, usando una espina como aguja e hilo deshilachado de un trapo viejo. Al escuchar los caballos, levantó la vista y se quedó paralizada al ver al mismo hombre de ayer, ahora acompañado por 2 trabajadores y una carreta llena de cosas. Gonzalo bajó de su caballo y comenzó a descargar los sacos sin decir palabra. Luz Helena se acercó confundida. «¿Qué es todo esto, señor?» «Comida», respondió Gonzalo simplemente, «y algunas cosas que pueden necesitar». «No puedo aceptar esto», dijo Luz Helena, aunque su corazón latía con esperanza desesperada. «No estoy pidiendo caridad. Trabajo por lo que necesito». Gonzalo la miró directamente a los ojos. «No es caridad. Nadie debería vivir de esta manera, especialmente niños. Acepta las provisiones y las mantas». Los empleados de Gonzalo siguieron descargando todo mientras Luz Helena permanecía inmóvil,
luchando contra las emociones que amenazaban con desbordarla. Cuando terminaron y los empleados volvieron a subir a la carreta, Gonzalo montó su caballo, pero antes de partir, se detuvo una vez más. «¿Cómo se llama usted?», le preguntó. «Luz Helena Vargas», respondió ella con voz temblorosa. «Luz Helena», repitió él como memorizando el nombre. «Volveré en unos días. Hay mucho que arreglar aquí si van a seguir viviendo en este vagón». Y con esas palabras se marchó, dejando a Luz Helena parada con lágrimas corriendo por sus mejillas. Lágrimas que esta vez no eran de desesperación, sino de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Cuando los niños vieron toda la comida, sus rostros se iluminaron de una manera que Luz Helena no había visto en meses. Sebastián ayudó a su madre a organizar todo dentro del vagón, apilando los sacos en una esquina donde estarían protegidos de la humedad. Lucía tocaba las mantas de lana con reverencia, como si fueran tesoros invaluables, y en realidad lo eran porque significaban noches menos frías, menos sufrimiento. El pequeño Mateo encontró los dulces de membrillo y los miraba con ojos enormes, sin atreverse a tocarlos hasta que Luz Helena le dio permiso y el niño los devoró con una sonrisa que partía el corazón. Esa noche, Luz Helena preparó la primera comida verdadera que habían tenido en semanas. Hizo un guiso con la carne salada, papas, cebollas y frijoles. El aroma que llenaba el vagón era casi doloroso de tan delicioso. Los niños comieron hasta saciarse por primera vez en tanto tiempo que habían olvidado cómo se sentía no tener hambre. Después se envolvieron en las mantas nuevas y se durmieron profundamente, con las barrigas llenas y los cuerpos calientes. Luz Helena se quedó despierta mirándolos dormir, tratando de entender qué había pasado. Un desconocido había aparecido en sus vidas y les había dado esperanza sin pedir nada a cambio. No podía comprenderlo completamente, pero estaba profundamente agradecida. Gonzalo regresó 5 días después, tal como había prometido. Esta vez traía más que provisiones. Traía herramientas, martillo, clavos, sierra, tablas de madera nueva, láminas de zinc, cuerdas, y 2 de sus mejores trabajadores que eran carpinteros experimentados. Luz Helena estaba lavando ropa en el arroyo cuando escuchó el ruido de los caballos y la carreta subiendo. Dejó todo y corrió de vuelta al vagón, el corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y anticipación. Cuando llegó, Gonzalo y los hombres ya estaban descargando los materiales. «¿Qué está haciendo, señor Mendoza?», preguntó ella sin aliento de la carrera. «Vamos a arreglar este lugar», respondió Gonzalo sin dejar de trabajar. «No pueden seguir viviendo en un vagón que se está cayendo a pedazos. Vamos a reforzar las paredes, reparar el techo, construir un piso nuevo donde esté podrido, instalar una puerta que cierre apropiadamente y hacer una cocina techada afuera para que puedas cocinar sin estar expuesta al clima». Luz Helena se quedó sin palabras. «Señor Mendoza, yo no sé cómo agradecerle todo lo que está haciendo por nosotros». «No tiene que agradecerme», respondió él, «pero si quiere ayudar, prepare almuerzo para todos. Va a ser un día largo de trabajo». Y efectivamente fue un día largo. Los 2 carpinteros trabajaron sin parar, arrancando las secciones del piso que estaban completamente podridas y reemplazándolas con madera nueva y sólida. Reforzaron las paredes de metal, soldando placas adicionales sobre los agujeros más grandes. Construyeron un techo improvisado usando las láminas de zinc, creando una extensión que cubría la entrada del vagón y servía como área de cocina protegida. Instalaron una puerta nueva hecha de tablas gruesas, con bisagras de metal que funcionaban correctamente, y un pestillo interno para que Luz Helena pudiera sentirse segura durante las noches. Gonzalo trabajó junto a sus empleados, martillando, serruchando, cargando materiales pesados. Sebastián se ofreció a ayudar, y Gonzalo le dio tareas apropiadas para un niño de su edad: sostener clavos, alcanzar herramientas, barrer el aserrín. El niño trabajaba con seriedad y concentración, tratando de hacer todo perfectamente para impresionar al hombre que estaba siendo tan bondadoso con su familia. Gonzalo notó el esfuerzo del muchacho y en un momento se detuvo para enseñarle cómo sostener el martillo correctamente, cómo golpear el clavo en el ángulo correcto para que entrara derecho en la madera. «Tienes manos hábiles, muchacho», le dijo Gonzalo. «Si practicas, vas a ser un excelente carpintero algún día».
Sebastián sonrió con orgullo, una sonrisa que iluminó su rostro delgado, y Luz Helena sintió una punzada en el corazón al ver a su hijo recibir atención y elogio de una figura masculina por primera vez desde la muerte de su padre. Luz Helena cocinó para todos usando las provisiones que Gonzalo había traído. Preparó una olla grande de locro, un guiso sustancioso con maíz, frijoles, carne y verduras que llenaba el estómago y daba energía para seguir trabajando. Los hombres comieron con apetito, agradeciendo la comida. Gonzalo se sentó en una piedra cerca del fogón y comió en silencio, observando a los niños que jugaban cerca, sus voces llenando el aire con risas que hacía mucho tiempo no se escuchaban en ese lugar solitario. Al final del día, cuando el sol comenzaba a descender detrás de las montañas, el vagón estaba completamente transformado. Seguía siendo un vagón viejo y oxidado en medio de la nada, pero ahora era sólido, seguro, habitable. Tenía un piso firme que no se hundía bajo los pies, paredes reforzadas que bloqueaban el viento, un techo nuevo que no dejaría pasar la lluvia, una puerta que cerraba correctamente y una cocina techada donde Luz Helena podría preparar comida protegida del sol y la lluvia. Luz Helena miró todo lo que estos hombres habían hecho en un solo día y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera controlarlas esta vez. «Usted no sabe lo que esto significa para nosotros», dijo con voz quebrada. «No sé cómo vamos a poder pagarle algún día por tanta bondad». Gonzalo limpió el aserrín de sus manos y la miró con esos ojos grises que parecían ver directamente al alma de las personas. «No me debe nada», dijo en voz baja. «Solo cuide bien de esos niños. Eso es lo único que importa. Si necesita algo más, mande a Sebastián a la estancia. Dejé instrucciones de cómo llegar». Y con eso montó su caballo y se marchó con sus empleados, dejando a Luz Helena parada allí con el corazón lleno de gratitud y confusión. ¿Por qué este hombre estaba haciendo todo esto por completos desconocidos? Esa noche, cuando Gonzalo regresó a su casa grande y vacía, se sentó en su silla favorita cerca de la chimenea y miró las fotografías de Valeria y sus hijos que guardaba en la repisa. Por primera vez en 12 años, sonrió mientras las miraba. Sintió que había hecho algo que ellos habrían aprobado, algo que habría hecho feliz a Valeria. Sintió que por fin había salido de la prisión de su propio dolor lo suficiente para ver el dolor de otros y hacer algo al respecto. Y aunque sabía que nunca olvidaría a su familia perdida, también sintió que tal vez, solo tal vez, todavía había propósito en su vida. Todavía había razones para levantarse cada mañana. Las semanas siguientes establecieron un patrón. Gonzalo subía al vagón cada 3 o 4 días, siempre trayendo provisiones, siempre con algún proyecto de mejora. Construyó una pequeña repisa dentro del vagón donde Luz Helena podía almacenar los alimentos de manera organizada. Trajo barriles para recolectar agua de lluvia y así Luz Helena no tuviera que bajar al arroyo tantas veces. Instaló un tendedero apropiado para secar la ropa. Trajo libros viejos para que los niños pudieran aprender a leer mejor. Y poco a poco, las visitas dejaron de ser solo entregas de suministros. Comenzó a quedarse más tiempo. Se sentaba cerca del fogón y conversaba con Luz Helena sobre temas simples, el clima, las cosechas, los animales de la estancia. Ella le contaba sobre su vida con Ricardo, sobre los sueños que habían tenido de ahorrar suficiente dinero para comprar un pequeño terreno propio algún día, sobre el dolor de perderlo tan repentinamente, sobre el terror de no saber cómo iba a mantener a sus hijos con vida. Gonzalo escuchaba sin juzgar, sin interrumpir, sin ofrecer soluciones fáciles que no existían. Simplemente escuchaba y asentía, entendiendo desde su propio pozo de pérdida lo que significaba perder a alguien amado. Y en esas conversas simples junto al fuego, algo comenzó a cambiar entre ellos. La gratitud inicial de Luz Helena comenzó a mezclarse con algo más, con respeto genuino por este hombre que había aparecido en su momento más oscuro como una respuesta a oraciones que ni siquiera había articulado. Y Gonzalo, que había pasado 12 años evitando conexiones humanas, comenzó a sentir que las paredes que había construido alrededor de su corazón se estaban agrietando. Comenzó a notar cosas pequeñas sobre Luz Helena, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando sus hijos reían, la fortaleza silenciosa en la manera en que enfrentaba cada día sin quejarse,
la dignidad que mantenía incluso en la pobreza más absoluta. Comenzó a esperar con anticipación sus visitas al vagón, no solo para llevar provisiones, sino para ver su sonrisa, para escuchar su voz, para sentirse parte de algo vivo nuevamente. Los meses pasaron y el cambio de estación trajo consigo temperaturas más cálidas que hicieron la vida en el vagón menos dura. La salud de los niños mejoró dramáticamente con la alimentación regular y adecuada que ahora tenían, gracias a las provisiones constantes de Gonzalo. Lucía dejó de toser, sus mejillas recuperaron algo de color rosado y volvió a ser la niña juguetona que había sido antes de la tragedia. Mateo comenzó a hablar más, a correr y jugar como debe hacer un niño de su edad, en lugar de permanecer sentado en silencio, conservando energía. Sebastián se llenó un poco más, sus hombros se ensancharon y comenzó a mostrar señales de convertirse en el joven que sería en unos años. Pero más allá de los cambios físicos, había un cambio emocional en toda la familia. Había esperanza de nuevo, había risas, había planes para el futuro en lugar de solo sobrevivir un día a la vez. Y en el centro de esa transformación estaba la presencia constante de Gonzalo Mendoza, un hombre que había dado sin pedir nada a cambio y que sin darse cuenta se había convertido en una parte esencial de sus vidas. Un sábado por la tarde, Gonzalo llegó con una propuesta que tomaría a Luz Helena completamente por sorpresa. Se bajó de su caballo como siempre hacía, pero esta vez su lenguaje corporal era diferente. Había algo de nerviosismo en él que Luz Helena no había visto antes. «Luz Helena, necesito hablar contigo sobre algo importante», comenzó él sin los preámbulos usuales. Ella dejó de revolver la olla donde estaba cocinando y lo miró con atención, sintiendo que su corazón comenzaba a acelerarse sin saber por qué. Gonzalo se quitó el sombrero y lo sostuvo entre sus manos, un gesto que Luz Helena ya había aprendido, que significaba que él estaba incómodo o inseguro. «He estado pensando mucho en estos últimos meses», continuó él, eligiendo cada palabra cuidadosamente. «Mi estancia es grande, demasiado grande para un hombre solo. Tengo una casa con muchas habitaciones que no se usan, tierras fértiles que podrían producir mucho más si tuviera ayuda apropiada. Y tú estás aquí viviendo en un vagón que, aunque hemos mejorado, nunca será un hogar verdadero para una familia. He pensado que tal vez podríamos ayudarnos mutuamente». Luz Helena sintió que algo se removía en su estómago, una mezcla de anticipación y miedo. «¿Qué está proponiendo exactamente, señor Mendoza?», preguntó ella con voz cautelosa. Gonzalo respiró profundo. «Necesito a alguien que administre la casa principal. Está descuidada, desorganizada. Necesita el toque de alguien que sepa cómo convertir una construcción en un hogar. También necesito ayuda con las tareas de la estancia. Hay mucho trabajo y estoy envejeciendo. Sebastián ya es lo suficientemente grande para aprender oficios útiles. Tú has demostrado ser trabajadora, confiable, capaz. Te estoy ofreciendo trabajo, Luz Helena. Un trabajo con salario justo y una casa apropiada para ti y tus hijos. Hay una vivienda de empleados en la propiedad que no se usa desde hace años. Tiene 3 dormitorios, cocina completa, un patio. Es simple, pero es sólida y cómoda. Mucho mejor que este vagón». Luz Helena se quedó completamente inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Era una oferta generosa, demasiado generosa. Parte de ella quería aceptar inmediatamente, pero otra parte tenía miedo. Miedo de deber demasiado, miedo de las intenciones ocultas, miedo de depender demasiado de la bondad de un hombre que podría cambiar de opinión en cualquier momento. «Señor Mendoza, usted ya ha hecho tanto por nosotros», comenzó ella lentamente. «No quiero que piense que estoy aprovechándome de su generosidad». «No estás aprovechándote de nada», interrumpió Gonzalo firmemente. «Es un arreglo de trabajo honesto. Tú trabajarás, yo te pagaré. Es justo y equitativo. Los niños también pueden contribuir con tareas apropiadas para sus edades si quieren. Sebastián ya ha demostrado tener habilidad con las herramientas. Puedo enseñarle carpintería, manejo de animales, trabajo de campo. Lucía podría ayudar en el huerto. Mateo es joven aún, pero aprenderá. Es una oportunidad para todos de tener una vida mejor, Luz Helena. Una vida con dignidad y seguridad». Luz Helena miró hacia el vagón donde sus 3 hijos estaban jugando dentro.
escuchando sus voces mezclándose en risas y pequeñas disputas infantiles. Pensó en las noches frías que se avecinaban cuando el invierno regresara. Pensó en la tos de Lucía que, aunque había mejorado, podría volver con el clima helado. Pensó en Sebastián, que merecía la oportunidad de aprender un oficio, de tener un futuro más allá de la pobreza. Pensó en Mateo, que era tan pequeño y necesitaba estabilidad. Y también pensó en sí misma, en el cansancio constante, en la lucha diaria por sobrevivir, en la soledad de cargar todo sobre sus hombros, sin nadie con quien compartir el peso. «Está bien», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Acepto su oferta, pero quiero que quede claro que voy a trabajar duro por cada peso que me pague. No voy a ser una carga». «No serás una carga», respondió Gonzalo, y por primera vez Luz Helena vio una sonrisa genuina iluminar su rostro serio. «Serás una ayuda que necesito desesperadamente». La mudanza ocurrió la semana siguiente. Gonzalo envió una carreta con 2 empleados para ayudar a transportar las pocas pertenencias que Luz Helena había acumulado durante su tiempo en el vagón. Los niños estaban emocionados y nerviosos al mismo tiempo. Habían vivido en ese vagón durante casi 4 meses y de manera extraña se había convertido en su hogar, el lugar donde habían sobrevivido cuando el mundo les había dado la espalda. Pero la promesa de una casa real, con habitaciones separadas y comodidades básicas que habían olvidado que existían, era demasiado emocionante como para sentir tristeza por dejarlo atrás. Cuando llegaron a la estancia de Gonzalo y vieron la casa de empleados, Luz Helena tuvo que contener las lágrimas. Era 1000 veces mejor que el vagón. Tenía paredes sólidas de adobe, un techo de tejas que no goteaba, ventanas con vidrios intactos que dejaban entrar la luz, pisos de madera lisa que no estaban podridos, una estufa de leña para cocinar, habitaciones con puertas que cerraban para privacidad y hasta un baño exterior con un pozo de agua cercano. Los niños corrieron por toda la casa explorando cada rincón con gritos de alegría. Sebastián eligió la habitación más pequeña para él solo, sintiéndose muy adulto al tener su propio espacio. Lucía y Mateo compartirían otra habitación que tenía 2 camas. Luz Helena tendría la habitación principal. Era modesto según los estándares de muchos, pero para una familia que había vivido hacinada en un vagón oxidado, era un palacio. Esa primera noche en la casa nueva, después de que los niños se durmieron en camas reales con colchones y mantas limpias, Luz Helena salió al pequeño patio y miró las estrellas. Lloró en silencio, lágrimas de alivio y gratitud que había estado conteniendo durante meses. Había tocado fondo, había vivido en el punto más bajo imaginable y de alguna manera inexplicable, un desconocido había aparecido y había cambiado todo. No entendía completamente por qué Gonzalo hacía todo esto, pero estaba profundamente agradecida, y prometió en ese momento bajo las estrellas que trabajaría más duro de lo que jamás había trabajado para demostrar que su confianza en ella no era errónea. Al día siguiente comenzó su trabajo en la casa principal de Gonzalo. Cuando entró en esa construcción enorme, entendió inmediatamente por qué él había dicho que necesitaba ayuda desesperadamente. La casa era hermosa en estructura, con techos altos con vigas de madera expuestas, grandes ventanas, habitaciones espaciosas, muebles de calidad que habían sido bien hechos en tiempos mejores. Pero todo estaba cubierto de capas de polvo y abandono. Había ropa sucia apilada en sillas, platos sin lavar en la cocina, telarañas colgando de las esquinas, papeles y objetos desperdigados por todas partes, sin ningún orden. Era evidente que un hombre había vivido allí solo durante años, sin preocuparse por el mantenimiento o la limpieza. Era la casa de alguien que había dejado de vivir realmente y solo existía. Luz Helena se arremangó la blusa y se puso a trabajar inmediatamente. Abrió todas las ventanas para que entrara aire fresco. Comenzó por la cocina, lavando cada plato, cada olla, cada utensilio hasta que brillaban. Barrió y trapeó el piso hasta que la madera recuperó su color original. Sacudió el polvo de cada superficie, quitó todas las telarañas, organizó los armarios y alacenas de manera lógica. Lavó cortinas que probablemente no habían visto agua en años. Ordenó los papeles y documentos que estaban esparcidos por el escritorio del estudio.
Trabajó desde el amanecer hasta el atardecer durante una semana completa, transformando cada habitación de esa casa en algo limpio, organizado y acogedor. Sebastián la ayudaba después de terminar sus propias tareas con Gonzalo en los establos y campos. Incluso Lucía contribuía sacudiendo muebles y barriendo, y al final de esa semana, la casa de Gonzalo Mendoza estaba completamente transformada. Seguía siendo la misma estructura, los mismos muebles, pero ahora se sentía viva de nuevo. Se sentía como un hogar en lugar de un mausoleo de recuerdos muertos. Cuando Gonzalo regresó del campo ese viernes por la tarde y entró a su casa, se detuvo en seco en la entrada. Miró alrededor con asombro, casi sin reconocer su propia casa. El aroma a limpio y comida cocinándose llenaba el aire. Las superficies brillaban. Las cortinas limpias se movían suavemente, con la brisa que entraba por las ventanas abiertas. Había flores silvestres en un jarrón sobre la mesa, y desde la cocina llegaba el sonido de alguien trabajando, el tintineo de ollas y cucharas, el murmullo de una voz femenina tarareando una melodía suave. Gonzalo caminó lentamente hacia la cocina y se detuvo en el umbral de la puerta sin que Luz Helena se diera cuenta de su presencia inicialmente. Ella estaba frente a la estufa, removiendo una olla grande de donde salía vapor y un aroma delicioso que hacía que el estómago de Gonzalo rugiera recordándole que no había comido desde el desayuno. Tenía el cabello recogido, pero algunos mechones se habían escapado y enmarcaban su rostro. Había algo en la escena que golpeó a Gonzalo con fuerza inesperada, la domesticidad de todo, el simple acto de una mujer cocinando en su cocina, algo que no había experimentado en 12 largos años. Se aclaró la garganta suavemente para anunciar su presencia, y Luz Helena se volteó sobresaltada, llevándose una mano al pecho. «Señor Mendoza, no lo escuché llegar. La cena está casi lista». Gonzalo miró alrededor de la cocina que brillaba de limpieza. «La casa se ve increíble, Luz Helena. No la reconozco. Has hecho en una semana lo que yo debía haber hecho en años. Solo hice mi trabajo», respondió ella con modestia, pero había un brillo de orgullo en sus ojos. «Esta es una casa hermosa. Solo necesitaba un poco de cuidado». Esa noche, Gonzalo insistió en que Luz Helena y los niños cenaran con él en el comedor principal, en lugar de comer separados como correspondería según las normas sociales de empleadores y empleados. Luz Helena se sintió incómoda al principio, sentándose a esa mesa grande con el patrón, pero Gonzalo no aceptó negativas. Dijo que la casa era demasiado grande y demasiado silenciosa para comer solo, que apreciaría la compañía. Y así comenzó una nueva rutina. Cada noche cenaban juntos. Al principio las conversaciones eran formales y limitadas, pero gradualmente las barreras se fueron disolviendo. Los niños perdieron el miedo inicial y comenzaron a hablar libremente durante las comidas. Sebastián contaba con entusiasmo sobre lo que había aprendido ese día trabajando con los animales o reparando cercas. Lucía hablaba sobre las plantas que había descubierto en el huerto y las flores que había recogido. Mateo hacía preguntas infinitas sobre todo lo que veía, con esa curiosidad natural de los niños pequeños que nunca se satisface completamente. Y Gonzalo, que había pasado tantos años cenando en silencio sepulcral, descubrió que disfrutaba del ruido, del caos, de la vida que estos 4 seres humanos habían traído a su casa vacía. Los meses siguientes fueron de ajuste y descubrimiento mutuo. Luz Helena demostró ser tan buena administradora como Gonzalo había esperado. Manejaba la casa con eficiencia, cocinaba comidas que le recordaban a Gonzalo lo que era disfrutar la comida en lugar de solo consumirla para sobrevivir, mantenía todo organizado y funcionando sin problemas. Pero más allá de sus habilidades domésticas, Gonzalo comenzó a ver las cualidades más profundas en ella, su inteligencia natural, que compensaba su falta de educación formal, su sentido del humor sutil, que aparecía en comentarios inesperados, su sabiduría sobre la naturaleza humana ganada a través del sufrimiento, su fortaleza interior, que nunca se quebraba sin importar cuán difícil fuera la situación, y sobre todo, la devoción absoluta hacia sus hijos, la forma en que cada decisión que tomaba estaba filtrada primero a través de la pregunta de si sería bueno para ellos.
Gonzalo se encontró admirándola de maneras que no había anticipado, admiración que lentamente, sin que se diera cuenta completamente, comenzaba a transformarse en algo más profundo. Luz Helena también estaba cambiando en sus sentimientos hacia Gonzalo. La gratitud inicial había evolucionado en respeto genuino. Veía cómo él trataba a sus empleados con justicia, pero también con humanidad. Veía cómo era paciente enseñando a Sebastián, aunque el niño cometiera errores de principiante. Veía cómo a veces se quedaba mirando las fotografías en la repisa de la chimenea con expresión melancólica, y sabía que estaba pensando en su familia perdida. Comenzó a entender que Gonzalo era un hombre bueno que había sido destrozado por la tragedia, igual que ella, y que de alguna manera habían encontrado en el otro una forma de sanación que ninguno había buscado activamente, pero que ambos necesitaban desesperadamente. Había momentos, pequeños momentos robados, cuando sus manos se rozaban accidentalmente al pasar platos durante la cena, cuando sus ojos se encontraban a través de la habitación y sostenían la mirada un segundo más de lo necesario, cuando reían juntos por algo tonto que uno de los niños había dicho, momentos donde Luz Helena sentía algo revolverse en su pecho, algo que se parecía peligrosamente al afecto romántico, pero que ella empujaba hacia abajo porque parecía imposible, improbable, inapropiado. Fue una noche de octubre, casi 6 meses después de que Luz Helena y sus hijos se hubieran mudado a la estancia, cuando todo cambió definitivamente. Los niños ya se habían ido a dormir a su casa. Luz Helena estaba terminando de limpiar la cocina después de la cena, cuando Gonzalo entró con 2 tazas de té de hierbas que había preparado. «Te traje esto», dijo ofreciéndole una taza. «Pensé que podrías necesitarlo después de un día largo». «Gracias», respondió ella sorprendida por el gesto. Gonzalo se apoyó contra el mostrador, tomando su propio té pero sin beberlo realmente, solo sosteniendo la taza como si necesitara algo que hacer con las manos. «Luz Helena, hay algo que he querido decirte durante semanas, pero no he encontrado el momento correcto o las palabras correctas. Y supongo que no hay forma perfecta de decir esto, así que voy a ser directo». Luz Helena sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. Ella dejó de limpiar y se volvió para mirarlo completamente, esperando sin saber qué esperar. «Estos últimos meses han sido los mejores que he tenido en 12 años», continuó Gonzalo, mirándola directamente con esos ojos grises que ahora brillaban con emoción contenida. «Tú y tus hijos han traído vida de vuelta a esta casa, a mi vida. Me levanto cada mañana con ganas de volver a casa al final del día, porque sé que habrá voces, risas, calidez esperándome. Me he dado cuenta de que no quiero que esto termine nunca. Me he dado cuenta de que tú no eres solo una empleada para mí, Luz Helena. Eres mucho más que eso». Luz Helena sintió que el aire se le atascaba en los pulmones. Sabía lo que él estaba a punto de decir, y parte de ella quería detenerlo, porque decirlo en voz alta lo haría real, lo haría imposible de ignorar. Pero otra parte, una parte que había estado dormida desde la muerte de Ricardo, quería desesperadamente escuchar las palabras. «Sé que todavía guardas a Ricardo en tu corazón», siguió Gonzalo, «y yo todavía guardo a Valeria en el mío. No creo que debamos olvidarlos o que podamos hacerlo. Amamos a esas personas y eso siempre será parte de quienes somos. Pero también creo que tenemos derecho a ser felices de nuevo, a construir algo nuevo, sin traicionar lo que tuvimos antes. Yo quiero construir algo contigo, Luz Helena. Quiero cortejarte de la manera apropiada, con respeto y paciencia. Quiero que consideres la posibilidad de que podríamos ser más que empleador y empleada. Quiero que consideres la posibilidad de que podríamos ser familia de verdad». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Luz Helena antes de que pudiera detenerlas. Eran lágrimas complicadas, mezcla de tantas emociones diferentes que era imposible separar una de otra. Miedo de volver a abrir su corazón y arriesgarse a perderlo todo de nuevo. Esperanza de que tal vez realmente era posible encontrar amor una segunda vez. Culpa de sentir algo por otro hombre que no era Ricardo. Alivio de que no tendría que estar sola para siempre. «Gonzalo, yo no sé qué decir», susurró ella. «He estado tan enfocada en sobrevivir, en mantener a mis hijos vivos, que no me he permitido pensar en nada más. Y tú has sido tan bueno con nosotros,
tan increíblemente generoso que tengo miedo. ¿Miedo de qué?, preguntó él suavemente, dejando su taza y dando un paso hacia ella. Miedo de que esto sea demasiado bueno para ser verdad, respondió Luz Helena honestamente. Miedo de que si acepto esto, si permito que mis sentimientos crezcan, algo terrible va a pasar y lo voy a perder todo otra vez. Miedo de no ser suficiente para ti. Eres más que suficiente, dijo Gonzalo con voz firme llena de convicción. Eres fuerte, inteligente, hermosa, una madre increíble. Eres todo lo que podría querer en una compañera de vida, y entiendo tus miedos porque yo tengo los mismos, pero también creo que la vida es demasiado corta para dejar que el miedo nos robe la posibilidad de ser felices. Gonzalo tomó las manos de Luz Helena entre las suyas, manos trabajadoras de ambos, manos que conocían el esfuerzo y el dolor, pero que también conocían la ternura. No tienes que responder ahora, dijo él. Tómate todo el tiempo que necesites. Solo quería que supieras cómo me siento. Quería ser honesto contigo porque mereces honestidad, y sin importar tu respuesta, tú y tus hijos siempre tendrán un hogar aquí. Eso nunca cambiará. Luz Helena miró sus manos entrelazadas y sintió algo cálido expandirse en su pecho, algo que había pensado que estaba muerto, pero que aparentemente solo había estado dormido, esperando el momento correcto para despertar. Yo también he sentido algo, admitió ella en voz baja. He intentado ignorarlo, porque me parecía imposible, pero está ahí. Tú has sido más que bondadoso, Gonzalo. Has sido mi salvación cuando no tenía ninguna esperanza. Mis hijos te adoran, y yo te admiro, te respeto, y sí, siento algo más que eso también. Pero necesito tiempo, como dijiste. Necesito asegurarme de que esto es real, y no solo gratitud o necesidad. Tengo todo el tiempo del mundo, respondió Gonzalo sonriendo, una sonrisa genuina que transformaba completamente su rostro usualmente serio. No hay prisa. Haremos esto a tu ritmo, con todo el respeto y cuidado que mereces. Los meses que siguieron a esa conversación fueron de cortejo lento y cuidadoso. Gonzalo se comportó como un verdadero caballero de la vieja escuela. Traía flores silvestres que recogía durante sus recorridos por la estancia y las dejaba en la cocina, para que Luz Helena las encontrara por la mañana. Pedía permiso antes de cualquier gesto de afecto, incluso algo tan simple como tomar su mano. Conversaban durante horas después de la cena sobre todo y nada, compartiendo historias de sus pasados, sus esperanzas para el futuro, sus miedos más profundos. Gonzalo le contó sobre Valeria, sobre cómo se habían conocido en una feria del pueblo cuando ambos eran jóvenes, sobre sus hijos que habían llenado su vida de alegría, sobre el dolor insoportable de perderlos a todos y cómo había considerado simplemente dejarse morir también durante los primeros años después de sus muertes. Luz Helena compartió sus propios recuerdos de Ricardo, de su noviazgo tímido cuando ella tenía 17 años, de los sacrificios que él había hecho para mantener a la familia, de la injusticia de su muerte y el abandono que sintió después. Y en esas conversaciones profundas, ambos encontraron algo precioso, la libertad de honrar sus pasados sin sentir que traicionaban sus presentes, la comprensión de que era posible amar de nuevo sin disminuir el amor que habían tenido antes. Los niños observaban todo esto con curiosidad infantil, pero también con aprobación creciente. Sebastián, que ahora tenía 12 años y era bastante perceptivo, se dio cuenta antes que sus hermanos de lo que estaba desarrollándose entre su madre y Gonzalo. Una tarde, mientras ayudaba a Gonzalo a reparar una sección del establo, el niño reunió coraje para hablar sobre el tema. «Señor Gonzalo, ¿puedo preguntarle algo personal?», dijo Sebastián, manteniendo sus ojos en el martillo que sostenía. «Por supuesto, muchacho», respondió Gonzalo. «Puedes preguntarme lo que quieras». «¿Usted quiere a mi mamá de forma romántica?», preguntó Sebastián directamente, con esa honestidad brutal que tienen los niños antes de aprender a ser diplomáticos. Gonzalo dejó de trabajar y miró al niño con seriedad, entendiendo que esta conversación era importante y merecía una respuesta honesta. «Sí», dijo simplemente, «la quiero mucho. Y también los quiero a ustedes tres. Han traído alegría de vuelta a mi vida cuando pensé que nunca volvería a ser feliz, pero entiendo si eso te hace sentir incómodo
o si sientes que estoy tratando de reemplazar a tu padre, porque no es así. Tu padre era un buen hombre, y nada de lo que yo haga cambiará eso. Sebastián permaneció en silencio por un momento, procesando las palabras. Yo extraño a mi papá todos los días, dijo finalmente con voz temblorosa. Pero también veo que mi mamá ha estado muy sola y muy cansada desde que él murió, y desde que llegamos aquí, la he visto sonreír más. La he escuchado reír. Se ve menos preocupada. Usted hizo eso, señor Gonzalo. Usted nos salvó cuando nadie más lo hizo, así que si usted hace feliz a mi mamá, entonces yo estoy feliz también. Solo prométame que nunca va a lastimarla. Te prometo que voy a cuidarla y protegerla con mi vida, respondió Gonzalo con voz firme y sincera. Y también prometo cuidarte a ti y a tus hermanos como si fueran mis propios hijos, si ustedes me lo permiten. Sebastián asintió, satisfecho con la respuesta, y extendió su mano para estrechar la de Gonzalo en un apretón firme que selló un acuerdo tácito entre hombres. Las niñas fueron más fáciles de convencer. Lucía adoraba a Gonzalo desde el principio porque él le había enseñado sobre plantas y flores, y siempre tenía tiempo para responder sus preguntas interminables. Mateo era tan pequeño que apenas recordaba a su padre y para él, Gonzalo era simplemente el hombre amable que vivía en la casa grande y le daba dulces ocasionalmente. Llegó el mes de diciembre y con él las fiestas de fin de año. Gonzalo le pidió permiso a Luz Helena para organizar una cena especial de Navidad, no solo para ellos, sino invitando también a los empleados de la estancia y sus familias. Sería la primera celebración en esa casa en 12 años. Luz Helena aceptó con entusiasmo y se puso a trabajar preparando comida tradicional, empanadas, asado, ensaladas, pan casero y postres dulces. La noche de Navidad, la casa de Gonzalo se llenó de gente, conversaciones, risas y música. Alguien había traído una guitarra y comenzaron a cantar villancicos y canciones populares. Los niños corrían por todas partes jugando. Los adultos conversaban animadamente. Gonzalo, parado en un rincón observando toda la escena, sintió que su corazón se llenaba hasta rebosar. Esta era la casa como debía ser, llena de vida y amor. Y en el centro de todo estaba Luz Helena, moviéndose entre los invitados, asegurándose de que todos tuvieran comida y bebida, sonriendo y riendo, absolutamente radiante en un vestido simple pero limpio que resaltaba su belleza natural. Más tarde esa noche, después de que todos los invitados se hubieran ido y los niños estuvieran dormidos, Gonzalo y Luz Helena se sentaron juntos en el porche de la casa grande, mirando las estrellas en el cielo despejado de verano. Gonzalo tomó la mano de Luz Helena, ya no pidiendo permiso porque ese gesto se había vuelto natural entre ellos, y ella entrelazó sus dedos con los de él. «Ha sido una noche hermosa», dijo Luz Helena suavemente. «Gracias por organizar esto. Fue perfecto». «Hay algo que quiero preguntarte», dijo Gonzalo, y Luz Helena sintió un cambio en su tono de voz que hizo que su corazón comenzara a acelerarse. Él se volvió para mirarla directamente, sus ojos grises brillando a la luz de la luna. «Luz Helena Vargas, estos últimos meses contigo han sido los más felices que he tenido en mucho tiempo. Tú has traído luz de vuelta a mi vida, exactamente como tu nombre promete. Has convertido esta casa en un hogar. Has hecho que vuelva a creer que el futuro puede ser bueno. Y no quiero pasar ni un día más sin saber que esto es permanente, que tú y yo estamos construyendo algo que durará». Gonzalo se levantó de su silla y, para sorpresa de Luz Helena, se arrodilló frente a ella, tomando ambas manos entre las suyas. «Luz Helena, me harías el honor de casarte conmigo. Prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. Prometo cuidar de ti y de tus hijos como si fueran mi propia sangre. Prometo ser un esposo fiel, un padre presente, un compañero en todo. Prometo honrar la memoria de Ricardo sin celos, porque él fue parte importante de tu vida y te dio 3 hijos maravillosos. Y prometo construir contigo un futuro donde podamos ser felices juntos. ¿Quieres casarte conmigo?» Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Luz Helena ahora, lágrimas de alegría pura sin mezcla de dolor o miedo. «Sí», susurró primero, y luego más fuerte, «sí, Gonzalo, quiero casarme contigo». Gonzalo se puso de pie y la levantó de la silla, envolviéndola en un abrazo que fue el primero realmente íntimo entre ellos.
Y allí, bajo las estrellas en esa noche de Navidad, se besaron por primera vez. Un beso suave y dulce, lleno de promesas y esperanza. La noticia de su compromiso se esparció rápidamente entre los empleados de la estancia y los habitantes del pueblo cercano. Hubo algunos comentarios de personas que pensaban que era demasiado pronto, que una viuda debía guardar luto más tiempo, que un hombre de la posición de Gonzalo podría haberse casado con alguien de mejor familia. Pero Gonzalo y Luz Helena no les prestaron atención a los chismosos. Sabían lo que tenían, sabían que su amor era genuino, aunque hubiera nacido de circunstancias difíciles, sabían que merecían esta segunda oportunidad de felicidad. Sebastián, Lucía y Mateo estaban emocionados con la idea de que Gonzalo se convirtiera oficialmente en su padrastro, aunque ya lo consideraban familia de todas formas. Gonzalo dejó muy claro que cuando se casaran, adoptaría legalmente a los 3 niños, dándoles su apellido y todos los derechos de hijos legítimos. Serían Sebastián Mendoza, Lucía Mendoza y Mateo Mendoza, parte de su familia en todos los sentidos que importaban. La boda se celebró en febrero de 1924, un poco más de un año después de que Luz Helena hubiera llegado desesperada al vagón abandonado en las montañas. Fue una ceremonia simple en la iglesia del pueblo, con los empleados de la estancia como testigos y algunos vecinos amables como invitados. Luz Helena usó un vestido blanco simple que las esposas de los empleados la habían ayudado a coser, nada elaborado pero hermoso en su simplicidad. Sebastián fungió como padrino, parado orgulloso junto a Gonzalo durante toda la ceremonia. Lucía y Mateo fueron los portadores de los anillos, una tarea que tomaron muy seriamente. Cuando el sacerdote declaró a Gonzalo y Luz Helena marido y mujer, los presentes aplaudieron con genuino cariño. Y cuando Gonzalo besó a su nueva esposa, sellando su unión, Luz Helena sintió que un capítulo doloroso de su vida finalmente había cerrado, y un nuevo capítulo lleno de esperanza estaba comenzando. En la recepción después de la ceremonia, hubo comida abundante, música, baile y celebración. Gonzalo bailó con Luz Helena, con Lucía, e incluso intentó enseñarle algunos pasos a Mateo, que tropezaba adorablemente con sus pies pequeños. Esa noche, cuando regresaron a la estancia como marido y mujer oficialmente, Gonzalo llevó a Luz Helena no a la casa de empleados donde había estado viviendo, sino a la casa principal. «Esta es tu casa ahora», dijo él. «No como empleada, sino como esposa, como señora de esta estancia. Todo lo que tengo es tuyo también. Luz». Helena miró alrededor de la casa que había limpiado y cuidado durante meses, pero ahora la veía con ojos diferentes. Ya no era la casa de su empleador, era su hogar. Y los niños no dormirían más en la casa separada, sino que se mudarían a la casa principal con habitaciones propias más grandes y cómodas. Serían una familia unida bajo un mismo techo. Gonzalo cumplió cada promesa que había hecho. Adoptó legalmente a los 3 niños y los trató con el mismo amor y atención que habría dado a hijos biológicos. Les dio educación, oportunidades, un futuro seguro. Sebastián creció para convertirse en un excelente administrador de la estancia, aprendiendo todo lo que Gonzalo podía enseñarle. Lucía desarrolló un talento para la botánica y eventualmente creó un jardín medicinal impresionante que proveía remedios naturales para toda la comunidad. Mateo, el más pequeño, creció sin recordar realmente los días oscuros en el vagón, su infancia llena de amor y seguridad, gracias al hombre que eligió ser su padre. Los años pasaron y la vida en la estancia floreció. Gonzalo y Luz Helena no solo construyeron un matrimonio sólido basado en respeto mutuo y afecto genuino, sino que también expandieron la propiedad. Con Luz Helena administrando la casa y Sebastián ayudando cada vez más en las operaciones diarias, la estancia se volvió más productiva y próspera. Añadieron más ganado, cultivaron más tierras, emplearon más trabajadores y se ganaron reputación en la región por ser empleadores justos y generosos. Pero más allá del éxito material, lo que realmente floreció fue la familia. La casa que había estado vacía y silenciosa durante 12 años, ahora rebosaba de vida constante. Había cenas ruidosas cada noche, conversaciones animadas, desacuerdos ocasionales como en toda familia, risas frecuentes, celebraciones de cumpleaños y festividades. Gonzalo,
que había pensado que moriría solo y amargado, descubrió que todavía tenía capacidad para amar, para disfrutar, para vivir plenamente. Luz Helena, que había tocado fondo en ese vagón abandonado sintiendo que el mundo la había olvidado, ahora se encontraba en una posición donde podía ayudar a otros que pasaban por dificultades. Ella nunca olvidó lo que era no tener nada, así que se aseguró de que los empleados de la estancia y sus familias fueran tratados con dignidad y recibieran salarios justos. Organizó una pequeña escuela en la propiedad para que los hijos de los trabajadores pudieran aprender a leer y escribir. Daba comida a viajeros necesitados que pasaban por la región. Su corazón había crecido más compasivo precisamente porque había conocido el sufrimiento más profundo. Pero aunque la vida había mejorado dramáticamente, Luz Helena y Gonzalo nunca olvidaron de dónde habían venido y cómo se habían encontrado. Una vez al año, usualmente en el aniversario del día en que Gonzalo había subido por primera vez a ese vagón abandonado, toda la familia hacía el viaje de regreso a las montañas para visitar el lugar donde todo había comenzado. El vagón seguía allí, más oxidado y deteriorado con cada año que pasaba, lentamente siendo reclamado por la naturaleza. Las plantas trepaban por sus costados, el musgo crecía en las grietas, animales pequeños hacían nidos en su interior. Pero para Luz Helena y sus hijos, ese pedazo de metal herrumbrado era sagrado. Era el testamento físico de su capacidad para sobrevivir lo imposible. Era el recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que ya no hay esperanza, el destino puede cambiar de maneras inimaginables. Cada visita, Gonzalo y Luz Helena se paraban frente al vagón en silencio, de la mano, recordando. Los niños, que crecían año con año, también participaban en este ritual familiar. Sebastián, que ahora era un joven de 16 años, recordaba vívidamente esos meses terribles y nunca dejaba de sentir gratitud por cómo habían cambiado las cosas. Lucía, con 11 años, tenía memorias más fragmentadas, pero suficientes para entender el significado de ese lugar. Mateo, de 8 años, apenas recordaba los detalles, pero había escuchado las historias tantas veces que el vagón representaba para él el símbolo de la resiliencia de su familia. En una de esas visitas anuales, cuando habían pasado casi 4 años desde la boda, Gonzalo tenía algo especial planeado. Habían subido como siempre, toda la familia, llevando un picnic para comer allí en las montañas. Después de comer, mientras los niños exploraban los alrededores buscando flores silvestres y frutas como habían hecho en los viejos tiempos, Gonzalo llevó a Luz Helena aparte, tomó sus manos entre las suyas, ese gesto que se había vuelto tan familiar y reconfortante entre ellos. «Hay algo que necesito decirte», comenzó él con una sonrisa misteriosa jugando en sus labios. Luz Helena lo miró con curiosidad. «¿Qué es? ¿De qué se trata esa sonrisa?» Gonzalo sacó un papel doblado de su bolsillo y se lo entregó. Luz Helena lo abrió con manos temblorosas, sin saber qué esperar. Era una escritura legal. Mientras leía, sus ojos se abrían cada vez más grandes con sorpresa y emoción. Era la escritura de propiedad del terreno donde estaba el vagón abandonado, junto con varias hectáreas de tierra montañosa alrededor, y el documento establecía que la propiedad ahora pertenecía oficialmente a Luz Helena Mendoza como regalo de su esposo. «¿Por qué?», preguntó Luz Helena con voz quebrada por la emoción. «¿Por qué me das esto?» «Porque este lugar es importante», respondió Gonzalo. «Es donde tu fuerza quedó demostrada. Es donde tu dignidad brilló más fuerte. Es donde yo te encontré y donde mi vida cambió para siempre. Este lugar merece ser honrado, no olvidado. Y quiero que sea tuyo, Luz Helena, para que hagas con él lo que consideres apropiado». Luz Helena lloró abiertamente, abrazando a su esposo con fuerza. Después de unos momentos, ella sabía exactamente qué quería hacer con esa tierra. «Quiero construir algo aquí», dijo ella con voz firme, a pesar de las lágrimas. «Quiero construir un refugio, una casa pequeña y simple, donde mujeres que están pasando por lo que yo pasé puedan venir a encontrar ayuda temporalmente. Mujeres viudas, mujeres abandonadas, mujeres con niños y sin recursos. Quiero que este lugar que fue mi salvación también sea salvación para otras». Gonzalo sonrió ampliamente,
orgulloso de la mujer extraordinaria que había elegido como compañera de vida. «Haremos exactamente eso», dijo él. «Construiremos ese refugio juntos». Y así lo hicieron. Durante el año siguiente, Gonzalo contrató constructores y juntos diseñaron y edificaron una casa modesta pero sólida cerca del vagón abandonado. Tenía varias habitaciones pequeñas, una cocina común, un área de estar, un pozo de agua, y estaba rodeada por un jardín donde se podían cultivar vegetales y hierbas. Luz Helena estableció reglas simples para el refugio. Cualquier mujer en situación desesperada podía venir y quedarse temporalmente mientras encontraba la manera de ponerse de pie nuevamente. Se les proporcionaría comida, refugio y ayuda para encontrar trabajo o aprender oficios que les permitieran ser autosuficientes. No se pedía nada a cambio, excepto que cuando estuvieran en posición de ayudar a otras, lo hicieran. Era un ciclo de bondad que Luz Helena esperaba perpetuar, porque ella nunca olvidaría la desesperación de no tener a dónde ir, de estar completamente sola en el mundo, con niños dependiendo de ella. El refugio abrió sus puertas en la primavera de 1927. La primera mujer que llegó fue Catalina, una viuda con 2 hijos que había sido expulsada de su hogar por los parientes de su esposo muerto. Su historia era casi idéntica a la de Luz Helena, y cuando Catalina llegó al refugio con los ojos vacíos de esperanza, Luz Helena la abrazó y le dijo las palabras que ella misma había necesitado escuchar tantos años atrás. «Estás a salvo ahora. Vamos a ayudarte. No estás sola». En los años siguientes, decenas de mujeres pasaron por ese refugio. Algunas se quedaban semanas, otras meses. Todas salían más fuertes, con recursos y planes para construir sus propias vidas. Algunas volvían años después, para agradecer y compartir sus historias de éxito. El refugio se volvió conocido en toda la región como un lugar de esperanza y nuevos comienzos. El vagón abandonado, ese pedazo de metal oxidado que había sido hogar temporal de Luz Helena en su momento más oscuro, fue preservado intencionalmente. Luz Helena no permitió que lo desmantelaran o removieran. En cambio, construyeron una cerca protectora alrededor de él y colocaron una placa que contaba su historia, no con su nombre específico para preservar su privacidad, sino con las líneas generales. Una viuda con 3 hijos vivió aquí en la desesperación más absoluta. Pero la bondad de un extraño y su propia fortaleza interior la sacaron de la oscuridad. Este vagón permanece como recordatorio de que incluso en los momentos más imposibles hay esperanza. Los visitantes del refugio leían esa placa y encontraban inspiración en ella. Si aquella mujer anónima había podido sobrevivir viviendo en un vagón de tren abandonado y eventualmente construir una vida hermosa, entonces ellas también podían superar sus propias circunstancias difíciles. Sebastián, Lucía y Mateo crecieron viendo el trabajo de su madre en el refugio y aprendieron lecciones invaluables sobre compasión, empatía y responsabilidad social. Sebastián eventualmente se casó con una joven llamada Florencia, que compartía los valores de caridad de la familia, y juntos tuvieron 3 hijos. Lucía se convirtió en curandera utilizando su conocimiento de plantas medicinales para ayudar a los enfermos de la región, nunca cobrando a quienes no podían pagar. Mateo estudió leyes y se especializó en defender a los trabajadores explotados, luchando por mejores condiciones laborales y salarios justos en las minas y estancias de la provincia. Los 3 hermanos atribuían su carácter fuerte y su sentido de justicia social a las lecciones aprendidas de su madre, que había conocido el fondo más profundo de la desesperación y había emergido con compasión intacta en lugar de amargura. También atribuían mucho a Gonzalo, el hombre que los había adoptado sin dudarlo, que les había dado oportunidades, educación, amor incondicional y el ejemplo de lo que significa ser un hombre verdaderamente bueno. Gonzalo y Luz Helena envejecieron juntos, rodeados por una familia grande que eventualmente incluyó nietos y bisnietos. Su matrimonio duró 34 años hermosos hasta que Gonzalo murió pacíficamente a los 81 años, rodeado por todos los que amaba. En su lecho de muerte, con Luz Helena sosteniendo su mano, él le susurró: «Gracias por darme una segunda vida. Gracias por traer luz de vuelta cuando todo era oscuridad».
Te amo ahora tanto como el primer día que te vi parada en la puerta de ese vagón, valiente y digna incluso en la pobreza más absoluta. Eres la mejor cosa que me pasó jamás. Luz. Elena lloró, pero también sonrió. Y tú fuiste mi salvación cuando no tenía ninguna esperanza, respondió ella. Me mostraste que la bondad existe incluso en un mundo que puede ser cruel. Me diste una familia, un hogar, una vida que nunca imaginé posible. Te amaré hasta mi último aliento, y más allá de eso. Gonzalo cerró los ojos por última vez con una sonrisa en el rostro, en paz completa sabiendo que había vivido bien, amado profundamente y dejado un legado de bondad que continuaría a través de las generaciones. Luz Helena vivió 6 años más después de la muerte de Gonzalo, continuando el trabajo del refugio hasta sus últimos días. Cuando murió a los 73 años, fue enterrada junto a Gonzalo en el cementerio de la estancia, no lejos de donde también descansaban los restos de Valeria y los hijos de Gonzalo de su primer matrimonio. Las generaciones siguientes mantuvieron el refugio funcionando, honrando la memoria de sus ancestros y el legado de compasión que habían establecido. Y el vagón abandonado permaneció allí en las montañas, testigo silencioso de que los milagros realmente suceden, de que la bondad humana existe, de que incluso en la oscuridad más profunda puede surgir luz. La historia de Luz Helena y Gonzalo se convirtió en leyenda local, contada y recontada, adaptada y embellecida, pero siempre manteniendo su núcleo de verdad. Una mujer que lo perdió todo, encontró todo nuevamente. Un hombre que había cerrado su corazón, aprendió a amar otra vez. Juntos construyeron algo hermoso desde las cenizas de sus tragedias personales, y esa es la lección más poderosa de esta historia. No importa cuán bajo caigas, siempre hay posibilidad de levantarse. No importa cuánta oscuridad te rodee, siempre puede aparecer luz. No importa cuán solo te sientas, siempre puede llegar alguien que ve tu valor cuando nadie más lo hace. La esperanza nunca muere completamente mientras sigamos respirando. Y el amor, el verdadero amor que se basa en respeto y admiración mutua, puede encontrarse más de una vez en una vida si estamos dispuestos a abrir nuestros corazones nuevamente después del dolor.